Buenos días, iglesia. Dios les bendiga grandemente. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que está en el libro Mateos, capítulo 27. Y dice así: ahora bien, el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiera. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato: ¿a quién querés que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando allí, sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños a causa por él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato le dijo: ¿qué pues haréis de Jesús llamado el Cristo? Todos respondieron: sea crucificado. Y el gobernador le dijo: pues ¿qué mal ha hecho? Pues ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá ustedes. Y esta palabra la damos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús estaba pasando en este tiempo por momentos muy, muy difíciles. Y estaba en ese tiempo el gobernador que había sido puesto y elegido por Roma, un gobernador que estaba completamente en contra de los judíos porque los azotaba, porque los oprimía económicamente y de otras maneras oprimía al pueblo de Israel. Así que era un enemigo puesto. Pero sabe que quiero que miremos algo. Dice la palabra de Dios que estaba Jesús allí, había sido puesto preso, había sido puesto prisionero, estaba aún siendo golpeado y azotado. Y dice que fue por los fariseos. Los fariseos, una secta muy famosa de aquel tiempo, lo puso prisionero a Jesús, lo lograron poner prisionero. Y dice también la palabra de Dios que fue puesto por envidia. Los fariseos pusieron a Jesucristo, hicieron que Jesucristo fuera puesto por envidia. Ahora quiero que miremos en este tiempo juntos, ¿por qué envidiaban a Jesucristo? ¿Cuál era el motivo de la envidia? Porque por eso fue puesto preso, por eso murieron también, o murió Jesucristo por eso. ¿Qué fue lo que hacía que produjera envidia a los fariseos? Y si miramos un poco la Biblia, podemos ver y podemos notar tiempo pasado, tiempo atrás de esto que estaba sucediendo a Jesús. Le trajeron una mujer que fue tomada justo, fue pescado justo, por así decirlo, en el momento del adulterio. Justo, fue arrancada de ese momento, de ese tiempo de pecado, y fue llevada a Jesús allí, casi a la rastra como mujer. Y entre medio de la polvareda, allí que estaba la mujer semidesnuda, le preguntaron, y yo creo que estaban allí uno de los principales, y es más, yo creo que esto había sido observado tiempo, había una especie de espía, un conocimiento de esa mujer. Tuvieron la oportunidad de presentársela a Jesús y le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿qué haremos con esta mujer que fue hallada justo en el momento de adulterio? ¿Qué haremos? Y dice: según la ley, esta mujer debe morir. Según la ley, esta mujer debe morir apedreada. Y entonces Jesús, muy sabio en ese momento, tuvo que tener cierta delicadeza, cierto cuidado, por así decirlo. Porque si respondía de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que los fariseos habían entendido, esa mujer tenía que morir. Y no podía estar en contra de las mismas leyes que Jesús conocía y que los demás estaban conociendo. Entonces, pensando un poquitito, le dijo: a ver, muchachos, ustedes que conocen la ley, ustedes
si hay alguno de ustedes que esté libre de culpa, libre de pecado, tire la primera piedra. Y entonces, con esto lo provocó, porque con esta actitud Jesús estaba tirando abajo todos los argumentos que los fariseos tenían. Entonces dice la palabra de Dios que ellos se avergonzaron y que uno a uno fue arrojando la piedra que tenía. Uno a uno. Jesús le dijo así: cualquiera de ustedes, si hay alguno de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera la piedra. Y sabe que yo creo que Jesús le estaba diciendo: si hay alguien que no trae escondido en su mochila pecado, si hay alguien que no trae escondido en su bolsillo un pecado o algo que esté fuera de lugar, está entonces en condiciones de hacer justicia. Y vuelvo a repetir, dice que los fariseos avergonzados, cada uno tiraba la piedra que había traído, que quizás había recogido en el camino, ellos la estaban tirando. Y que uno a uno, avergonzado, con la cabeza agachada, estaban dejando sola a esa mujer que había traído delante de Jesucristo para condenarla. Esa mujer estaba siendo libre, amén, por la gracia de Jesucristo. Así que todos se volvieron con las manos vacías, y creo que todos tenían los bolsillos llenos de piedra, allí preparados para tirarla, para descargar la rabia que muchas veces el mundo tiene y que a veces los religiosos también tienen. Así que se volvieron avergonzados, cada uno a su casa, y esa mujer quedó sola. Y yo creo que Jesús se sacó el manto, la cubrió y le tendió su mano y la levantó y le dijo: mujer, ni yo te condeno, ni Dios te condena. Y la levantó, y yo creo que aún secó sus lágrimas. Y yo creo que esa mujer, se le había cambiado la vida para siempre. Y el Señor le dijo: eso sí, no vuelvas a pecar, no vuelvas a hacer lo mismo. Y yo no sé si la mujer se fue contenta a su casa o se fue con lágrimas, pero las dos cosas seguramente fueron de alegría. Y sabe que también podemos mirar a través de la Biblia, podemos mirar al ciego, que dice la palabra de Dios que fue sanado, un ciego que fue sanado. Y dice que fue, este hombre como que le ponían un palito todos los días y lo llevaban a la puerta de los templos para pedir limosna. Lo acercaban allí, le ponían el cartel que lo identificaba como ciego y lo ponían a pedir limosna. Y yo creo que eso es lo que le decían: para eso servís. Para lo único que estás preparado es para pedir limosna. Lo único que podés hacer en este tiempo es mendigar, porque para otra cosa no servís. Y sabe que dice que la gente de tanto en tanto le soltaba una moneda para que esa persona, ese ciego, podía alimentarse. Pero dice que este ciego parece que oyó que Jesús estaba cerca y había escuchado su fama y había escuchado que él hacía milagros, y parece que se interesó por él. Y Jesús se acercó a este ciego y le preguntó: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y este hombre dice: maestro, que recobre la vista. Así que Jesús lo tocó y recobró la vista, y ese hombre fue sanado para siempre. Para siempre fue libertado. También hubo otros casos, sanó leprosos, sanó ciegos, paralíticos. También Jesús los sanó, los libertó. Y sabe que cuando Jesús veía a un necesitado, él se compungía de corazón. Cuando Jesús veía la necesidad en la gente, cuando Jesús veía la pobreza, cuando Jesús veía la tristeza, su corazón latía fuerte y se dolía y tenía misericordia de la gente. Y por esos pecados entre comillas, Jesús fue llevado a la cruz. Por eso, esa es la envidia que le estaban produciendo a los fariseos. Yo digo, en vez de
de imitar, de hacer lo mismo, ellos estaban condenando a Jesucristo. ¿Y qué pasa hoy en día, mi amado? Hoy en día sucede lo mismo. Hoy en día usted ve, va por las plazas y va por las calles y ve un drogadicto que está allí tirado, que está incluso drogándose con otra persona. ¿Qué pasa si usted le pregunta? O estaría Jesucristo y diría, ¿qué querés que te haga, Jesús? Y sabe que ese hombre le diría, o ese joven le diría, yo quiero recuperar a mi familia, yo quiero recuperar a mi esposa, quiero recuperar a mis hijos porque lo perdí, quiero dejar la droga que me tiene acorralado y no la puedo dejar, yo quiero recuperar a mi familia. Y sabe que de la misma manera hoy en día, si estaría Jesús, creo que nosotros tenemos que hacer esa parte. Iríamos a la mujer, y una mujer quizás esté en su casa, quizás esté en una plaza, y le preguntaríamos, mujer, ¿qué quiere que te haga Jesús? ¿Sabe? Esa mujer diría, yo quiero recuperar a mis hijos, yo quiero recuperar a mi familia que la perdí, yo quiero recuperarla, yo quiero tener a mis hijos como cuando eran bebés, porque son bebés para mí. Quiero abrazarlo, quiero poder mimarlo, quiero poder consolarlo, quiero poder alimentarlo como cuando eran chicos. Y sabe que una madre tiene los hijos 20, 30 años, todavía son bebés para ellos. Todavía las madres tienen el deseo de mimar a sus hijos, por más grande que sea. Entonces, yo creo que es el tiempo de entender. Y también están los hijos por ahí dando vueltas. Y si le pregunta, Jesús le pregunta, ¿qué quiere que haga? Y los hijos dirían, yo quiero volver con mi papá. Yo quiero que mi mamá estén juntos. Yo quiero que Jesús haga esto o aquello. Y yo creo que esto es una tarea que como que nos corresponde a nosotros. Creo que por eso Jesús, por esa gracia, por esa misericordia que Él tenía, a Jesús le tenían envidia a los fariseos y lo llevaron a la cruz. Y allí estaba Pilato, un hombre que, como decía antes, odiaba a los judíos, odiaba a los israelitas, porque los oprimía. Pilato era un hombre bien mundano, muy mundano. Sin embargo, este Pilato era mejor que los fariseos. Porque este Pilato, este hombre, este gobernador sabía que Jesucristo no era una mala persona. Sabía que Jesucristo había hecho bienes, sabía que Jesucristo había hecho milagros, que había sanado enfermos, que Jesucristo era muy bueno con la gente. Este Pilato sabía, sin embargo, parece que los fariseos no lo sabían. Así que un día Pilato se encontró con que estaba con Jesús y estaba con Barrabás. Era un día, según la palabra de Dios que hemos estado leyendo, era un día donde se acostumbraba a soltar a alguien que esté preso. Entonces Pilato dice en este momento, esta es mi oportunidad. Yo sé que este hombre es bueno, que no merece ningún daño. Yo creo que ahora la gente va a elegir, cuando yo le pregunte, yo creo que va a elegir de soltar a Jesucristo. ¿Y sabe que lo que hizo? Preguntó, ¿ustedes qué dicen? ¿A quién ponemos en libertad hoy? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿A quiénes soltamos? Y la gente gritaba, Barrabás, Barrabás, suelta a Barrabás. Y cada vez esa voz se hacía más fuerte. Y dice la palabra de Dios, usted la leyó conmigo, y mientras más hablaba, como que tratando de defender a Jesús, mientras más lo intentaba, más gente, más gritaban los fariseos, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Y sabe que la palabra de Dios dice que los fariseos incitaban al pueblo a que Jesucristo fuese condenado. Así que yo creo que entre medio de toda esa multitud, porque en ese día no había faltado, ese día
estaban los cojos, estaban los paralíticos que habían sido sanados, los ciegos que habían sido sanados, los hombres que habían sido libertados. Ese día estaban delante de toda la multitud. Delante de toda la multitud estaban, no había faltado ninguno en ese día. Pero yo creo que también había algunos de ellos, o muchos de ellos, que decían: a Jesús, suelten a Jesús, a Jesús. Y creo que el primero que dijo a Jesús, los fariseos se encargaron de golpearlos. Así que yo creo que se amontonaban allí y la persona que decía soltar a Jesús era golpeado. Y a todos se les fue la gana de decir que Jesús fuera libertado. Todos estaban allí, así que todos estaban obligados a decir, porque así dice la palabra de Dios, que los fariseos instigaban allí a que eligieran y Barrabás sea suelto. Y a nosotros nos pasa lo mismo, mi hermano. Nosotros estamos muchas veces nos movemos en patota. Si yo me drogo, todo el mundo se droga. Si yo me emborracho, entonces todo el mundo viene y se emborracha. Si hay alguien que va al monumento, bueno, todo el mundo va. Si hay alguien que golpea el tambor, todos están allí. Ni saben por qué están muchas veces. Pero nos movemos en manada. La gente se mueve en manada. Y esta gente también se movían en manada, pero estaban obligados a que no hablaran bien de Jesús, a que no lo defendieran. Obligados. En cuanto hablaban o querían defender, yo creo que eran golpeados. Entonces, amado, ¿qué es lo que nos queda en este tiempo? Yo creo, me ha pasado en estos días atrás, una hermana que se ha encontrado en dificultades en su trabajo, porque ella confesó que creía en Dios, que creía en Jesucristo, y se ve que había varias personas, varios empleados allí, y todos como en manada. Incluso la jefa de ese lugar le prohibió de que hablara de Jesucristo. Le prohibió. Y sabe que yo estoy seguro que entre la gente que estaban ahí, que eran los empleados de esta mujer, seguro que había gente que creía en Jesucristo. Seguro que gente que creían en Dios, seguro. Pero como nos mueven en manada, entonces todos por vergüenza o por temor lo negaron. Así sucede hoy en día, mis amados. Así sucede. Entonces, ¿qué pasaría? Qué triste sería, ¿no? En este tiempo, si el ciego se volvería atrás, el que recuperó la vista volvería a la ceguera. Si el drogadicto que salió del vicio, fue liberado del vicio. Si el joven que recuperó, o la madre que recuperó a los hijos, otra vez se volviera atrás. Yo te hago una pregunta, amada iglesia, ¿a quién estarían soltando? ¿Estarían soltando a Jesucristo o estarían soltando a Barrabás? Amén. Espero que usted me entienda esto, porque estoy seguro que esa gente que se vuelve, que porque no sé, tendrá distintos motivos a veces para volverse al pecar, la gente vuelve otra vez a revolcarse en el pecado que estaba. Y en ese pecado otra vez, ¿a quién le parece de ustedes que quisieran soltar a Jesucristo o estarían soltando a Barrabás? ¿Sabe que la iglesia está ahora en un tiempo muy especial? Y creo que tenemos que nosotros como iglesia soltar a Jesucristo. Soltar a Jesucristo con nuestros labios. Dice la palabra de Dios que nosotros somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Y creo que está buscando esto. Y Dios quiere esto. Yo creo que a cada lugar donde vayamos, de aquí en adelante, vamos a darnos cuenta que hay un Pilato que nos está diciendo: ¿a quién vas a soltar ahora? ¿A quién vas a soltar? Cuando te encuentres, amado, con un grupo de personas, o cuando te encuentres con tu familia, en determinado momento va a haber un Pilato en tu corazón que te va a preguntar: ¿a quién vas a soltar? ¿De quién vas a hablar? ¿De quién vas a manifestar? ¿De Jesús o de Barrabás?
porque esto es muy serio. Cuando nosotros no entendemos, nos ponemos en posición distinta a la que Jesús nos libertó, Jesús nos puso, estamos diciendo muchas veces y estamos soltando a Barrabás. Un asesino, alguien que era famoso, se ve que era muy malo, y me lo imagino un rostro muy sucio, muy abandonado. Decidieron que esa persona que no se lo merecía anduviera por la calle, moviéndose entre la gente. En vez de elegir a Jesús, que Jesús hacía bien a todo lo que podía y a todo lo que encontraba, eligieron a aquel. Y sabe que eso es parte de la gracia, mi hermano. Eso es parte de la gracia. Pascua, entre tanto, que significa pasar por alto, porque pasa los pecados de la gente, los nuestros los pasa por alto. También significa liberación. Pascua significa liberación. Y cuando la Pascua llega a tu vida, que creo que hoy es el día, recibe liberación todas las personas. Así que ese hombre que no se lo merecía, y allí está el significado de la gracia, ese hombre, Barrabás, que no se lo merecía, ese hombre fue puesto en libertad por la gracia de Dios, por el regalo que no se merece. Y Jesús fue crucificado. Yo creo que ni Barrabás se estaba dando cuenta. Barrabás no entendía, porque ni él sabía lo que le estaba pasando. ¿Cómo alguien que merecía la gente lo había elegido para que sea suelto? Y creo que ni Pilato tampoco entendía. Pilato no sabía lo que había quedado desconcertado, cómo alguien que hizo bien estaba haciendo. Y fíjese quiénes eran. Justamente los fariseos. Los fariseos que condenaban por decir a Jesús, que le tenían envidia. Ellos, cuando le trajeron a la mujer para presentárselo a Jesús, muy delicados en ver y querer hacer las cosas justo, muy delicado en querer practicar la justicia, cuando le tocó con Barrabás, que era el más injusto de todos, a ese lo consideraron justo. Sin embargo, Jesucristo no fue hallado pecado en él, no fue hallado falta. Sin embargo, él fue puesto en la cruz para que nosotros podamos ser sueltos como fue suelto Barrabás. ¿Sabe, amado? La iglesia, mejor dicho, la gracia, no te pregunta. Si hay alguien allí en la casa donde estás viendo el video, hoy estamos un poco encarcelados, pero dentro de poco yo declaro que vamos a salir, que Jesús nos va a libertar a nosotros también. Si hay alguien en tu casa que todavía su vida no fue puesta en manos de Jesucristo, yo quiero decirte, mi amado, que la gracia no te pregunta qué hiciste, no te pregunta quién sos. La gracia no te pregunta qué pecado cometiste. La gracia no te pregunta qué falta hiciste, si sos asesino, si sos drogadicto, si sos un golpeador. La gracia no te pregunta quién sos. La gracia te llama, la gracia te invita, la gracia te protege. Así que te animo a que te acerques a Jesucristo, a que le preguntes qué quieres que te haga y el Señor va a saber qué hacer contigo. Como lo hizo conmigo hace muchos años y lo sigue haciendo, como lo hace con las multitudes, todavía Jesús sigue estando suelto. Yo voy a orar en poquito tiempo más. Yo voy a orar para que Jesús sea soltado, para que haya gente que quizás no hable tanto de Jesucristo, sino muestre a Jesucristo. Y también invito a tu pequeña congregación a que en este tiempo quizás no hables tanto de Jesucristo, lo muestres, sino que lo muestres con tu vida. Amén, amados. Yo creo que el pueblo, la nación, el mundo entero está necesitando a gente que no hable tanto de Jesucristo, pero sí lo muestre con su vida. Esto es fundamental y creo que esto es lo que va a bendecir a muchas personas en su vida. Que lo suelten a Jesucristo, que lo muestren. Amén, la gracia no pregunta, la gracia te llama para la gloria del Señor. Así que hay un libro, uno de los pasajes de la Biblia
dice que la gente se admiraba de Pedro y de Juan, porque dice que ellos hablaban de Jesucristo con denuedo, ellos hablaban de Jesucristo con seguridad, ellos hablaban donde iban, hablaban y se admiraban en la forma que lo hacían. Y dice que se admiraban porque se daban cuenta que esa gente había estado con Jesús, que habían estado con Jesús. ¿Sabe qué interesante va a ser? Que te miren a vos, me miren a mí, y que la gente se dé cuenta sin hablar, casi sin hablar, que se den cuenta que hemos estado con Jesús. Qué tiempo hermoso está preparado y está dispuesto por Dios, en poquitos días va a venir. Que gente que salga afuera y las demás se den cuenta que hemos estado hablando o estamos en trato con Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque nuestra manera de hablar será distinta. Nuestra manera de proceder, no seremos como eran los fariseos. Nuestra manera de actuar va a ser distinta. En vez de actuar con envidia, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer de parte del Señor. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que somos miembros del cuerpo de Cristo. Miembro del cuerpo de Cristo. O sea, que cada parte de nuestro cuerpo tiene y puede hacer lo que Jesucristo hacía. Hay muchos hombres que están solos, hay muchas mujeres que están solas, hay muchos jóvenes que están solos, hay muchos niños que están solos en la calle, muchísimos. Y están necesitando esa misericordia, están necesitando el socorro de Dios. Saben que hay mucha gente que está necesitando y está mendigando ese abrazo que nosotros podemos darle. No solamente recursos allí en cuanto a alimento, hay gente que está mendigando amor, pero de una manera muy fuerte. Mujeres que están necesitando un abrazo, que lo están mendigando. Hay hombres que están necesitando ese abrazo, están mendigando amor de parte del Señor. Hay jóvenes que están en la plaza, están en distintos lugares, mendigando amor. Y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ahora está acurrucada dentro de su casa. Mi amado, yo creo que es tiempo, a través de celulares, a través de lo que sea, a través de mensajes, a través de llamadas telefónicas, creo que podemos nosotros ir a socorrer a esos que están necesitados. No salga de su casa, respete las leyes porque nos están cuidando hasta ahora. Así que a esa gente, no importa si lo conoce o no lo conoce, ¿sabe? Y dele un abrazo, aunque sea un abrazo virtual. Ayúdelo en el nombre de Jesús. Yo voy a orar, como les decía, voy a orar para que haya una iglesia que muestre a Jesús. ¿Qué les parece si oramos? Una iglesia que quizás no hable tanto, pero sí pueda mostrar a Jesús con sus hechos. ¿Ven? Mostrar, hablar. Soltemos a Jesús y pongamos preso a Barrabás este tiempo, porque Jesús se va a encargar. Amados, si hay alguno de ustedes que está prisionero en su casa por droga, si hay algún golpeador, si hay algún violador, si hay alguien que se dedicaba al robo, que estaba en la droga, yo quiero soltarte a Jesucristo, porque Jesucristo te va a liberar. Semana Santa, Pascua, es día en que el Señor decidió pasar por alto todos los pecados. Aún el pecador más grande fue soltado y fue puesto Él en el lugar nuestro. Así que yo oro en el nombre de Jesús. Si usted me permite, quiero que cierre sus ojos y digo: Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por este tiempo tan pero tan especial. Señor, por esta Pascua te damos gracias, Señor, porque tú pasaste por alto nuestros pecados y en el lugar donde teníamos que haber estado nosotros, Señor, tú has puesto a tu Hijo Jesucristo. Señor, yo imagino al Padre en el cielo. Imagino cuando le dijeron que Jesús fuera crucificado. Jesús, crucifícalo. Imagino que esa voz llegó a tu trono, llegó a tu corazón, Señor, y imagino el dolor que tenías.
Señor, también yo quiero que esta palabra, que este ruego, que esta oración llegue, Señor, al cielo y empieces a derramar misericordia. Señor, mira estos hogares que hoy están viéndote, están oyendo esta palabra. Te pido, Señor, si hay enfermos, que tú lo estés libertando, que tú lo estés sanando. Señor, yo de parte de ellos te digo lo que necesitan. Señor, el enfermo ahora, Señor, sabe que está necesitando sanidad. El que está en la droga, que está en el vicio, Señor, necesita ahora que lo liberte. Libértalo, Señor. Oh, Señor, aquella madre o aquel padre que perdió su familia sabe que está necesitando, mi Señor, que les dé libertad, que les acerque, que les restaure, Señor, lo que han perdido. En el nombre de Jesús, Señor, el que está enfermo está necesitando ahora que tú lo sanes. Señor, y tú, Señor, no te quedaste en la tumba. Señor, tú resucitaste y te doy gracias porque a través del Espíritu Santo derramado en tu iglesia, los enfermos son sanados. Así que el que está enfermo, yo declaro que va a ser sano ahora. Te declaro sano en el nombre de Jesús. El que está en el vicio ahora, te declaro libre en el nombre de Jesús, porque la gracia está. La gracia no te pregunta qué hiciste, qué fuiste. No. La gracia te llama. La gracia te ayuda, te bendice, te suelta. Señor, si hay mujeres y hombres desamparados, Padre, en el nombre de Jesús, que encuentren tu amparo ahora. Señor, un milagro del cielo, Señor. Yo quiero que vengan sobre estas vidas. Señor, en el nombre de Jesús, que ahora espiritualmente ellos puedan sentir tu abrazo. Señor, que espiritualmente sientan que ahora son libertados de la enfermedad, de la droga, del alcohol, del vicio, de toda cárcel que el enemigo, Señor, haya sido puesto. Oh Padre, en el nombre de Jesús, tu sacrificio en la cruz no fue en vano. Tú moriste por mí como moriste por los demás también. Así que yo lo declaro ahora libre. Declaro que sus pecados, Señor, son pasados por alto, Señor, porque tú lo ignoraste ese día. Tú decidiste más bien libertarlo, Señor, sanarlos antes que condenarlo. Yo lo declaro libre, sano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amada iglesia, gracias por este tiempo, gracias por este momento. Te bendigo en el nombre de Jesús, te deseo feliz Pascua, deseo que la libertad siga de continuo sobre tu vida y que sigas mostrando a Jesucristo y soltando a Jesucristo a toda persona. Ha sido un gusto estar con ustedes. Deseo que pases el mejor día. No sé cuándo llegará, quizás llegue esta noche, quizás llegue mañana a tus manos este video, pero de todos modos yo estoy seguro que va a ser de bendición para tu vida. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús, te abrazo en Cristo, te deseo lo mejor de lo mejor en este día y que la libertad continúe y que sigas soltando a Jesucristo que bendice tu vida. Gracias, iglesia, en nombre de Jesús. Amén.